Vamos a preguntarnos cómo estudiar la Biblia. ¿Cómo estudiar la Biblia? También, ¿qué dificultades nos encontramos cuando estudiamos la Biblia? Y algunos consejos prácticos. 3 grandes puntos. Primero, estudiar la Biblia. ¿Por qué tengo que estudiar la Biblia? Porque Cristo lo dijo. Está en el Evangelio. Escudriñad las Escrituras y hallaréis sobre mí. Si bien le dice Cristo a sus enemigos, pero es un mandato que va para todos nosotros. Escudriñar, o sea, desentrañar, profundizar, estudiar las Escrituras, o sea, la Biblia. Podemos hablar de 7 modos que los católicos estudiamos la Biblia. Aunque nos acusen las sectas de que no leemos la Biblia, en la Iglesia hace 2000 años que venimos estudiando las Escrituras de 7 maneras. La primera es la lectura espiritual. Lectura espiritual. Cuando yo me propongo leer la Biblia, y lo hago con frecuencia, una lectura simple, día a día, de la palabra de Dios. Incluso San Efrén, aquel gran diácono y doctor de la Iglesia de los primeros siglos, él dice: si por ventura no sabes leer, recurre a otra persona de la cual puedas oírla con aprovechamiento. Incluso hasta en la radio, hoy en día hay tantos medios tenemos para escuchar la palabra de Dios. Incluso nosotros, si leyésemos todos los días un capítulo por día, terminaríamos de leer la Biblia más o menos en 3 años y 3 meses. Porque son unos 1334 capítulos de la Biblia. O si leyesen 4 capítulos de la Biblia diarios, en menos de un año ustedes terminarían de leer toda la Biblia. Les cuento el caso de un hombre llamado Haiku, que es de la Guyana francesa. En el 2010 él se enfermó física y moralmente. Estaba deprimido, venido a menos, todo era negativo para mí, cuenta él, todo se había vuelto negro. Pero yo me dije a mí mismo: no, tengo que confiar en algo invisible. Y por primera vez en mi vida, dice él, abrí la Biblia, que estaba traducida a su idioma. La leyó desde el inicio hasta el final en una semana. En una semana. Cuando terminó, dice: me sentí renovado en el espíritu y recuperado físicamente. Recomencé a jugar con mis hijos y comencé a olvidar todo lo que había pasado. Y se estaba preparando para ser diácono. Entonces, hay que leer la Biblia. Nadie puede decir yo no. Incluso, como dice San Gregorio Magno, la comprensión de las palabras divinas crece con su reiterada lectura. O sea, yo lo leo muchas veces y más voy comprendiendo la palabra de Dios. Mientras más la lea, no basta una sola vez. Alguien decía: he leído la Biblia 10 veces y la última vez la encontré más hermosa y sabrosa que la primera. Alguna gente dice: bueno, basta con que yo escuche la misa y se lee la Biblia. Es verdad que en la misa se lee lo más importante, pero no escuchamos toda la Biblia. Ni siquiera la mitad de la Biblia se escucha en todas las misas de todo el año, aunque sí se escucha lo esencial. Hay otra gente que dice: yo no leí la Biblia, pero yo sé mi catecismo. Está bien, porque el catecismo es como una síntesis de todo lo que está en la Biblia y en la tradición.
pero no tenemos que quedarnos con esa síntesis, tenemos que profundizar más, ahondar más en el misterio de Dios. Entonces, leerla. El primer modo de estudiar la Biblia es la lectura simple. Segundo modo, meditarla. Ya ahí, no solamente que leo de corrido, sino que escojo un pasaje y me quedo en ese pasaje un largo tiempo y medito. Puede ser la lectura de cada día, pero como el animal, la vaca, por ejemplo, que rumea el pasto, le saca todo el jugo que tiene, eso es meditar, ¿no? Rumiar la palabra de Dios una y otra vez, ese pedacito que he escogido. Así dice San Jerónimo: debemos con el mayor ardor leer las Escrituras y meditar día y noche la ley del Señor. Así podremos distinguir como ejercitados cambistas las monedas buenas de las falsas. Hoy en día hay billetes falsos, ¿no?, que uno tiene que estar mirando, y hay gente que es muy experimentada en reconocer el billete falso del verdadero. También nosotros con la Escritura, si meditamos, no nos vamos a dejar engañar por las falsas doctrinas. Hay falsas doctrinas que también usan la Biblia, pero es como el dinero falso. Santo Tomás de Aquino dice: el alma que ama trata por todos los medios de conocer a fondo todo lo que concierne a lo que ama y de penetrar en lo más secreto del mismo. Como cuando ustedes se enamoran de alguien, buscan conocerlo. Bueno, también si amamos a Dios, tenemos que meditar, penetrar, buscar de conocerlo, no quedarse con una pinturita por encima, que nuestro amor no sea superficial. Es el segundo modo, meditarla. Tercero, dialogarla. O sea, lo que se llama la lectio divina, o sea, usar la Biblia para dialogar con Dios. Como decía el gran Orígenes, para comprender las Escrituras no basta estudiar, también hay que tener intimidad con Cristo y la oración. O sea, si yo leo, medito nada más, pero no dialogo con Dios, no voy a comprender la Biblia. Un monje cartujo, Guigo, allá por el año 1180 en que él falleció, él había recogido lo que la Iglesia había hecho sobre la lectio divina y lo sintetizó en 4 pasos. Primero hay que leer la Biblia, segundo hay que meditar ese texto, tercero, dice él, hay que orar, hablar con Cristo, no de cualquier cosa, sino del texto que yo he leído. Y cuarto, dice él, hay que contemplar. O sea, después de que yo hablé con Cristo, con Dios, con el Espíritu Santo, sobre lo que yo leí en la Biblia, ya me olvido de mí mismo y me concentro en Dios. Qué bueno que eres, Señor, qué hermoso, qué poderoso, qué misericordioso. Y le canto un himno, un Magnificat como la Virgen le cantó. Es como que volvemos al paraíso donde Adán paseaba con Dios, se gozaba. Esa es la lectio divina. Tiene esos 4 pasos: leer un texto, ni muy corto ni muy largo, meditarlo, dialogar con Cristo sobre ese texto que he leído y finalmente olvidarme de mí mismo y quedarme enamorado de Él, hablando de Dios con Dios, gozar de lo hermoso que Él es. El cuarto modo que los católicos tenemos de estudiar la Biblia es propiamente eso, estudiarla. Cuando yo me siento a estudiar un texto de la Biblia, un libro, ya sea un estudio simple o ya sea ayudado de otros libros, o tal vez yo ya tengo un título de exégesis, yo ya sé cómo estudiar más a profundo, conozco algo de griego, de hebreo, sea como sea, un estudio simple o un estudio más completo, ese es el cuarto modo en que nosotros tenemos que acercarnos a la Biblia, estudiarla. A veces nosotros perdemos el tiempo leyendo libros religiosos, pero que no son muy buenos, que son superficiales o son sentimentales nada más,
y a veces algunos hasta tienen errores terribles, herejes. O tal vez leemos libros buenos de espiritualidad de los santos, pero no hay que conformarse con eso. Hay que leer el libro de espiritualidad por excelencia, que es la Biblia. Entonces, leamos la Biblia y también leamos los libros de los grandes santos, pero sabiendo que la Biblia tiene un lugar superior. Alguna gente dice, yo no estudio la Biblia porque es algo del pasado. Sí, fue escrito hace miles de años la Biblia, pero siempre es actual. E incluso la Biblia nos habla del futuro, de cómo va a terminar todo. Por eso, aunque es un libro antiguo, es a la vez un libro joven y más actual que los periódicos. Hay gente que dice, no estudio la Biblia porque tiene errores científicos. Miren, un astrónomo inglés, Sir William Herschel, que fue el creador de la astronomía estelar, el que descubrió el planeta Urano, o sea, no era cualquier cientifiquito, era un hombre realmente muy sabio, escribió esto: todo descubrimiento humano parece que fue hecho solo para confirmar más y más las verdades que están en la Sagrada Escritura. Miren qué interesante, de todas las cosas que los científicos están descubriendo, lo que hacen es confirmar las verdades de la Biblia. Este astrónomo leía la Biblia, enamorado de ella, y cada vez que hacía un descubrimiento humano, eso le reforzaba más en su convencimiento del valor de la Biblia. Albert Einstein, el científico alemán premio Nobel, creador de la teoría de la relatividad, miren lo que él decía: el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. En cada descubrimiento verdadero científico, el hombre encuentra a Dios. Santa Teresita, miren, esta monjita carmelita tan jovencita que no tuvo estudios científicos exegéticos de la Biblia, sin embargo, porque la estudió, la leyó, la meditó, alcanzó una sabiduría tan grande que fue nombrada doctora de la Iglesia. Y solamente tenía 24 años de edad cuando murió. Doctora, o sea, que el Papa recomienda a todo el mundo que la puede leer porque los escritos de ella están llenos de sabiduría. Por eso dice el Salmo 18, la palabra de Yahvé hace sabio al hombre sencillo. Por eso estudiemos, porque a veces los enemigos más grandes de la Iglesia no son los que están afuera. El Papa Pío XI decía, es la ignorancia de los católicos el peor enemigo, nuestra ignorancia. Fray Luis de León decía, la verdadera sabiduría consiste en saber mucho de Dios y leyendo la Biblia se consigue. ¿Quieren ser sabios? Aprendan mucho de Dios y ahí está la Sagrada Escritura. Otro modo de estudiar la Sagrada Escritura, rezarla. Nosotros, por ejemplo, los sacerdotes, las monjitas, incluso muchos laicos, tenemos la obligación, hicimos una promesa de rezar lo que se llama la liturgia de las horas o el oficio divino, que es un libro que la Iglesia preparó lleno de oraciones bíblicas. Los 150 salmos, la Iglesia los distribuyó en ese libro para que los sacerdotes, los religiosos, todos los días recen salmos, lean la Biblia. Nosotros estamos obligados a leerla todos los días y tiene 7 momentos para rezarla: a la mañana, a la media mañana, al mediodía, a la media tarde, a la tarde, a la noche, antes de dormir. Como dice David, el rey David, 7 veces al día te digo mi alabanza, en el Salmo 119. Entonces la Iglesia siempre ha cumplido eso que dice San Pablo, orad sin cesar. La Iglesia se asegura de que sus sacerdotes y todo el que quiera ore con una misma voz, en una misma sintonía, la Sagrada Escritura. Entonces no pueden decir la secta que nosotros no la leemos. Desde hace 2000 años que lo hacemos. Sexto modo, la Biblia
nosotros también la celebramos. ¿Cómo que la celebramos? La celebramos en la Santa Misa, en la liturgia, en el bautismo, en el rito del matrimonio, en toda la liturgia de la Iglesia. Celebramos la Biblia, la vivimos ritualmente. Como decía el Papa Benedicto, el lugar privilegiado para leer y escuchar la palabra de Dios es la liturgia. O sea, yo lo puedo hacer en mi casa, está perfecto. Puedo hacerlo con un grupo bíblico, perfecto. Pero el lugar propio, privilegiado, dice el Papa Benedicto, es escuchar y leer la palabra de Dios en la liturgia, en la misa. Y, como decía también él, la palabra de Dios debe ser escuchada con una clara conciencia de su unidad con el sacramento de la Eucaristía. No tenemos que hacer como en las sectas nosotros que dicen solo Biblia. La descuartizan, le quitan la unidad que la Biblia tiene con la Eucaristía. A Cristo hay que comerlo, Él quiere que lo comamos de los dos modos, por el oído y por la boca. Y finalmente, el séptimo modo de estudiar la Biblia es ponerla en práctica, o sea, vivirla, buscar ponerla en práctica. Como dice San Francisco de Asís, ten cuidado con tu vida, tal vez ella sea el único evangelio que algunas personas van a leer. Hay gente que nunca va a ir a la iglesia tal vez, o que nunca va a leer la Biblia, pero Dios quiere que tú seas esa Biblia, ese evangelio para ese vecino tuyo. Entonces, que tu vida sea una Biblia viviente. Como decía San Jerónimo, de un sacerdote discípulo suyo, con la lectura asidua y la meditación constante de la Biblia, había hecho de su corazón una biblioteca de Cristo. Entonces no tenemos que quedarnos solamente en el libro físico. Mi corazón tiene que volverse una biblioteca de Cristo. Una Biblia viviente tengo que ser yo. Por eso lean la Biblia pensando cómo la pongo en práctica. No solamente quedándome en el pasado, qué lindo lo que sucedió, no, cómo la pongo yo en práctica ahora. Entonces, esos son los 7 modos de estudiar la Sagrada Escritura. Leerla, meditarla, rezarla con la lección divina, estudiarla con un estudio sencillo, profundo, rezarla en el oficio divino, celebrarla en la liturgia y ponerla en práctica. Ahora, hay enemigos de la lectura de la Biblia. Vamos a nombrar rápidamente también 7 enemigos. El activismo, primero. Hacer, ir, venir, correr, subir, bajar, entrar, salir, hacer esto, hacer aquello. Tal vez yo soy una persona re católica y todo el día estoy haciendo cosas por la iglesia, por mi familia. No tengo tiempo para leer la Biblia, Padre. Es la gran mentira de creer que por hacer mucho y rápido, queremos hacerlo rápido, despachar muchos asuntos cada día, somos mejores. Esta hiperactividad moderna no nos deja lugar al silencio, a la quietud del alma. Estoy en un momento de silencio y ya cojo el teléfono y ya paso horas viendo videos y Facebook. ¿Y cuándo haces silencio? Necesitamos el silencio, no solamente para leer la Biblia, para todo. Tenemos que tener un espíritu contemplativo, pero si nuestro espíritu es de un activismo enfermizo, nunca vamos a leer la Biblia. Ese es el enemigo número 1. Segundo enemigo, la pereza. Llega el momento de leerla, ya, voy a leer la Biblia, pero me da pereza. En un blog yo leía una vez, mientras hayan películas en 3D, que se quiten los libros pesados, decía. Yo me voy a alimentar de películas nomás, decía. Hay gente que es así, incluso muy católica. Pura película es su alimento, y no puede ser eso así. El facilismo, la pereza, nunca engendraron hombres grandes. Si quieres encontrar un tesoro, prepárate para excavar.
y excavar tiene muchas dificultades. Por ejemplo, en la Biblia el contenido de la Biblia es muy alto. Para nuestra cabecita es altísimo los misterios de Dios. Claro que tiene que ser difícil leer la Biblia, y está bien, porque son misterios altísimos. Además, es difícil por la forma literaria. La Biblia fue escrita por hombres que vivieron hace miles de años, con otro modo de pensar, en otra geografía. Implica que tengo que ponerme a conocer cómo pensaban ellos, en dónde vivían, cuál era la geografía, tener mapas. El perezoso no lo va a hacer. Si ustedes son perezosos, nunca van a leer la Biblia, o no la van a leer bien. Otro enemigo, la superficialidad. Me da sueño cuando la leo, ¿no? Entonces, si usted intenta leer la Biblia como un libro de aventuras, se equivoca. No es un libro de aventura, de historias entusiasmantes, románticas. La Biblia no busca satisfacer nuestras pasiones, nuestra curiosidad. En la Biblia, el que va a leerla, que busque sabiduría. Busca sabiduría, la encontrarás y te deleitarás en ella. Buscas una distracción, no la vas a encontrar allí. Cuarto enemigo, padre, tengo mala memoria, no se me queda nada. Como le decía un novicio a San Arsenio, padre, leo la Biblia y no se me queda casi nada. Entonces este santo Arsenio le mandó al novicio, ve al pozo, toma este canasto, un canasto de esos de mimbre, donde se escurre todo el agua, tráeme agua en este canasto. Un canasto estaba sucio, lleno de polvo. Después de una hora el novicio volvió. ¿Y me trajiste agua?, le dijo Arsenio. Nada, padre, todo se escapa por las rendijas. ¿Y el canasto cómo ha quedado? El canasto ha quedado totalmente limpio, sin polvo ni basura, por tantas veces que subía y bajaba el canasto tratando de traer agua, yo por obedecerle, pero yo sabía que no se iba a poder traer agua. Entonces San Arsenio le dijo, aprende, eso es lo que hace la Biblia en tu vida. Aunque no se te quede nada en la memoria, la palabra divina te mantiene el alma pura y limpia y aleja de ti la mancha del pecado y la basura de los vicios. O sea, no tienes que leer y memorizarte todo, tranquilo, léela. Y eso es como agua que entra por tus ojos y nos limpia de tantas cosas cochinas que vemos en el mundo, ¿no? Quinta dificultad. Hay pasajes que son difíciles en la Biblia, o que nos entusiasman poco, o esas listas de nombres hebreos rarísimos, o todas esas leyes que Dios da para el culto judío, que uno la lee y no despiertan devoción. Parece que leí por gusto, porque no me siento que crecí en la fe, ni en la esperanza, ni en la caridad. No importa que no entendiste. Lo importante es que tú leíste algo como un niñito escucha a su papá. Cuando un papá le habla al niño pequeño, el niñito no entiende mucho. El papá no espera que su hijo entienda todo. También Dios, Él quiere que escuchemos su palabra, aunque no entendamos todo, porque Él es superior a nosotros, pero con ese espíritu de niños, como que estoy escuchando algo sagrado. Miren, el mismo San Agustín, el gran San Agustín, un genio, él decía esto: en la Sagrada Escritura son más las cosas que yo no entiendo que las que entiendo. San Agustín, son más las cosas que no entiendo que las que entiendo. Siempre va a haber pasajes difíciles. Lo que Dios quiere es que nosotros veneremos su palabra, aunque no la comprendamos. Y además, todos esos pasajes difíciles son para domar nuestro orgullo. Nosotros somos orgullosos, todo lo queremos saber, queremos ser como dioses. Y Dios dice, no, yo soy Dios, tú eres mi hijo. A veces también nos escandalizamos al leer la Biblia. ¿Cómo tanta violencia? Recuerden que la Biblia nos muestra la batalla del hombre en su corazón, la batalla contra el pecado, y a veces nos narran historias donde los hombres caen en grandes pecados. Son tristes esas historias, pero la Biblia es realista.
Nos muestra la historia humana de hombres que mejoran y se hacen grandes santos y de hombres que hacen mucho daño, empeoran, se condenan, de hombres que se convierten, de otros que caen de lo alto. O sea, la Biblia es realista, no es algo idealista, un libro de lindas historias románticas. Y después no pretendamos juzgarlo a Dios. ¿Cómo Dios va a decir algo así? ¿Cómo Dios va a mandar algo así? ¿Quién se cree? No. Recordemos lo que dice Isaías. Dios a través del profeta Isaías: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, vuestros caminos no son los míos. Entonces no pretendamos juzgarlo a Dios. Dios obró así, es bueno. Él sabrá por qué, aunque mi cabecita tan pobre no lo entienda. No nos escandalicemos de Dios. Sexto enemigo: mis pecados. Si yo no lucho contra mis pecados, a la Biblia no la voy a entender y tarde o temprano la voy a abandonar. Pero si yo me decido a ser santo, a luchar contra mis pecados, la Biblia me va a abrir sus tesoros. Acuérdense siempre eso. Y finalmente, el séptimo enemigo es Satanás. Satanás ha comenzado una campaña contra la Biblia, porque lo que más le preocupa a este padre de la mentira es impedir que penetre en nuestra mente las palabras de Cristo. Él no quiere eso. ¿Y cómo actúa Satanás? Ataca desde afuera de la iglesia y desde adentro. Desde afuera, ¿cuántos? Uno prende los canales, pretendidamente grandes científicos, documentales, incluso películas sobre temas bíblicos con una mala intención increíble, con la intención de dañar la verdad bíblica, de hacernos escandalizar de la Biblia, de creer que la Biblia dijo eso y no lo es, de hacer ver los relatos de la Biblia como un mito, una fábula, una mentira, un cuentito de hadas. O también el demonio usa las sectas para hacer de la Biblia una versión telenovelesca, como algunas sectas que publican telenovelas bíblicas, empañando la verdad, la sabiduría de la Sagrada Escritura, haciéndola solamente algo humano. Y también el demonio ataca por dentro. Hay muchos estudiosos bíblicos católicos que se enferman de una enfermedad llamada racionalismo, o sea, les falta la fe. Intentan explicar la Biblia, pero no aceptan las cosas milagrosas, solamente dicen, no, esto hay que explicarlo racionalmente. Y confunden a la gente, publican libros. Hay otros libros tan complicados que publican que a la gente les aburre y dice, si la Biblia es esto, no quiero leer la Biblia. O hay gente que incluso traduce la Biblia y publican traducciones bíblicas, católicas supuestamente, pero tan pobres y algunas traducciones mal hechas. Y lamentablemente muchos nosotros tendremos tal vez esas Biblias en casa. Lo último, 12 consejitos prácticos, rápidos, cuando ustedes vayan a leer la Biblia. Primero, decídanse a leer la Biblia. No basta con, tal vez voy a comer, quiero, lo voy a hacer. Punto. No me va a detener, ni 10.000 demonios me van a detener a leer la Biblia. Segundo, organízate. ¿Cuándo vas a leer la Biblia? A ver, ¿a qué hora? ¿Por la mañana, por la tarde, por la noche? ¿Cuánto tiempo? ¿15 minutos, 30, una hora? También aprovechen cuando vayan en colectivo o cuando estén esperando una cita con el médico. Como un herrero que tenía su Biblia abierta en su taller, todo el día trabajando y en los momentos libres leía. La Biblia estaba llena de rumbre, pero él se llenó de sabiduría. Busquen el lugar adecuado, porque es una cita que tienen con Dios, una imagen de Cristo, de la Virgen, prendan una velita. Tercero, recen para comenzar. Pidan luz para entender, no intenten comprender la Biblia con solo la mente humana. Cuarto, sigan un método para estudiar la Biblia. Hay muchos métodos, hay gente que comienza en el Nuevo Testamento, después van al Antiguo Testamento. San Ambrosio decía, bebe del Nuevo y del Antiguo Testamento,
Bebe ordenadamente, primero del Antiguo y luego aliméntate del Nuevo Testamento. Son los consejos que daban los santos. San Agustín aconseja leer las Escrituras primero en su totalidad, después comenzar a meditar parte por parte. Yo les propongo leer, por ejemplo, y mañana les diré mejor, la Biblia siguiendo la historia sagrada. De los 73 libros, les voy a aconsejar que lean solamente 17 para comenzar. Quinto consejo, usen las notas a pie de página, los comentarios que iluminan mucho los textos sagrados, aunque muchas Biblias católicas son muy pobres en cuanto a comentarios y notas. Yo uso una que fue hecha por un sacerdote alemán, que aprendió muy bien el español, con unas notas y comentarios estupendos. Sexto, tomen apuntes. Escriban las frases que más les llamen la atención, sobre todo para memorizar, o dudas que tengan para consultar al sacerdote después. Séptimo, siempre hagan un coloquio. Deténganse, no devoren la Biblia rápidamente, hablen con Dios. Octavo, lean humildemente, como dice el libro de los Proverbios, donde está la humildad, allí está la sabiduría. Noveno, busquen la santidad al leer la Biblia, no por curiosidad o para ser más inteligente que los demás, o para pelear con las sectas. La regla de oro décima, busquen siempre a Cristo en la Biblia. En todo lo que lean, piensen cómo se aplica esto a Cristo o al cuerpo de Cristo que es la Iglesia. 11. Cuando terminen de leer la Biblia, no cierren rápido la palabra de Dios y se van. Cierren con una oración, especialmente a la Virgen María, que fue la que mejor meditó la palabra de Dios, como dice San Lucas. Su madre conservaba todas estas palabras, repasándolas en su corazón. Y 12. Traten su Biblia con veneración. Llévenla dignamente, bésenla si quieren al final de la lectura, guárdenla en un lugar digno, si quieren háganle un altarcito bonito en la casa, pero no la dejen por ahí botada o con el teléfono encima o llena de polvo. Miren, los primeros cristianos, los primeros católicos, llevaban trozos del Evangelio suspendidos del cuello, especialmente cuando iban de viajes largos, hasta diariamente. Esa era la cadenita de ellos, una parte del Evangelio. San Juan Crisóstomo nos cuenta que incluso llevaban los Evangelios como reliquias para conjurar las enfermedades. Cuando en el año 448 en la isla de Chipre se descubrió el cuerpo de San Bernabé, el compañero de San Pablo, se abrió la tumba de él y se descubrió que sobre su pecho descansaba un ejemplar del Evangelio de San Mateo. Fue enterrado Bernabé con un ejemplar del Evangelio de San Mateo. Termino con esta frase de Tomás de Kempis: debiéramos tomar las divinas escrituras con la misma reverencia con que el anciano Simeón tomó a Jesús en sus brazos. Pidámosle a la Virgencita que ella nos enseñe a estudiar la Biblia y que nos cuide de estos enemigos. Benedictum verbum quod incarnatus